Vamos a hablar hoy día de fotoprotección y fotodermatosis. ¿Ya? Si ven las diapositivas, ¿no? Sí se ve, doctora. Ya, perfecto. Ya, gracias. Entonces, primero vamos a hablar de fotoprotección. ¿Cuál es la importancia de la fotoprotección? Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer cutáneo, o sea, el cáncer de piel, es el tipo de cáncer más frecuente en el mundo. Y la incidencia de melanoma se está incrementando más rápidamente que cualquier otra neoplasia maligna. Y la relación causa-efecto tiene que ver mucho con la exposición solar. Eh, la definición de fotoprotección abarca todas las estrategias que van a estar destinadas a proteger la piel de los efectos dañinos de la radiación solar. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que evitar es el fotoenvejecimiento prematuro. Tenemos que disminuir la incidencia de cáncer de piel, que como les dije está en aumento, y también disminuir las quemaduras solares y los trastornos pigmentarios que causan la radiación. El 80% del daño solar en nuestra piel se produce antes de los 18 años, ¿ya? 5 quemaduras solares antes de los 18 años o una quemadura con ampollas en la infancia duplican el riesgo de cáncer de piel. 1 hora al sol sin protección con frecuencia antes de los 30 años va a aumentar un 75% de riesgo de cáncer de piel. Por eso es que se dice que los niños menores de 2 años deben evitar la fotoexposición al sol. Vamos a hablar de la radiación solar. La radiación solar es un tipo de luz emitida por el sol que tiene diferentes intensidades. Vamos a hablar de la radiación ultravioleta, que es la más frecuente. Tenemos 3 tipos de radiación ultravioleta. Ya tenemos la UVA, que es la radiación ultravioleta tipo A, que va de 320 hasta 400 nanómetros, que va a penetrar profundamente y puede envejecimiento y también puede causar inmunosupresión. También existe la radiación ultravioleta tipo B o la UVB, que va de 280 a 320 nanómetros, que esta tiene más energía, ya por lo tal va a causar quemaduras solares y va a ser la principal responsable del cáncer de piel. Entonces recuerden esto, ¿quién va a ser el principal responsable del cáncer de piel? El UVB, ¿ya? Y el UVC que está bloqueada por la capa de ozono. Aunque ahora con esto del cambio climático y del agujero en la capa de ozono, la radiación solar igual está en aumento. ¿Cuáles son los efectos de la radiación ultravioleta? Agudos, tenemos al eritema, también tenemos a la quemadura solar y a la inmunosupresión local. ¿Ya? Por eso es que se dice que después de alguna exposición solar se puede reactivar el virus de herpes simple, por ejemplo. Efectos crónicos de la radiación ultravioleta, tenemos el cáncer de piel, el fotoenvejecimiento y el daño ocular, por ejemplo, las cataratas. ¿Ya? Por eso es importante también el- la protección ocular con factor UV, ultravioleta. Tenemos también otros tipos de radiación, o sea, ya vamos a dejar atrás el UVA, el UVB y el UVC. Vamos a hablar de la luz visible, ¿ya? No es cierto que la radiación ultravioleta iba de 280 a 400 nanómetros. Entonces, la luz visible va a ir desde 400 a 700 nanómetros. ¿Ya? La luz visible va a representar el 40% de la radiación solar que va a llegar a la piel. ¿Ya? Y entre 400 y 500 nanómetros tenemos una fracción de alta energía que se le conoce como la luz azul. ¿Cuáles son los efectos en la piel de la luz visible? Va a producir estrés oxidativo, puede producir hiperpigmentación persistente, especialmente los fototipos 3 al 6, y también puede agravar el melasma, los léntigos y otras discromías. Otro tipo de radiación es la luz infrarroja, que son longitudes de onda mayores a 700 nanómetros. ¿Ya? Vamos a tener la luz infrarroja tipo A, que va de 700 a 1400 nanómetros, la infrarroja tipo B,
que va de 1400 a 3000 nanómetros, y la infrarroja tipo C, que va de 3000 nanómetros hasta 1 milímetro. De estas tres infrarrojas, ¿cuál es la que, sobre la cual hay más estudios y la cual más daño nos hace? La infrarroja tipo A, que va a llegar hasta la hipodermis incluso. ¿Cuáles son los efectos de la piel? Va a aumentar la temperatura de los tejidos, por lo tanto va a producir radicales libres, ¿ya? Y va a producir estrés oxidativo. Va a contribuir al fotoenvejecimiento, va a causar en la piel lo que se conoce como elastosis solar, que es el daño al colágeno y a la elastina. Y también un posible papel en la inflamación y daño mitocondrial. Acá tenemos una imagen de los diferentes tipos de radiación ultravioleta, la UVA y la UVB. Miren acá primero la UVB, ¿ya? Que va a llegar hasta la epidermis, ¿ya? Y que va a ocasionar un daño directo. Recuerden que hablamos de la inmunosupresión y del cáncer cutáneo. Y la UVA, la luz visible, y el infrarrojo van a penetrar más, ¿ya? El UVA va a llegar hasta la dermis, al igual que la luz visible, y recuerden, acabamos de decir que los infrarrojos van a llegar hasta la hipodermis. Y van a ocasionar un daño indirecto, van a ocasionar generación de radicales libres, por lo tanto van a causar inmunosupresión, fotoenvejecimiento y cáncer cutáneo. Por ejemplo, acá tenemos una imagen, ya, sobre la penetración en la piel de la radiación solar, ¿ya? Lo bebé, recuerden que va a llegar hasta la epidermis, ¿ya? Y va a ser sobre todo la responsable de quemaduras. Mayor intensidad lo vamos a encontrar en la época de verano. La UVA puede llegar hasta la dermis, va a llegar hasta la dermis, mejor dicho, ¿ya? Va a ser estable todo el año y puede causar efectos a largo plazo, puede ocasionar manchas. También puede ocasionar fotoenvejecimiento y puede ocasionar cáncer de piel. Luego tenemos la infrarroja tipo A, la luz infrarroja tipo A, que es la que va a producir el 56% de la radiación, va a acelerar el fotoenvejecimiento, va a degradar el colágeno y también va a disminuir su síntesis. Y la luz visible, que también llega hasta la dermis, que va a actuar como la radiación UVA, ¿ya? Y también va a derivar en envejecimiento prematuro, manchas y cáncer cutáneo. Este es un cuadro comparativo, ¿ya? Sobre las longitudes de onda de la radiación ultravioleta más importante que hemos visto, que es la UVA y la UVB, ¿ya? Y la luz visible y el infrarrojo tipo A. Por ejemplo, ¿qué es lo que produce? Como ya hemos dicho, va a producir cáncer cutáneo, ¿ya? Tenemos acá, por ejemplo, estas lesiones de queratosis actínica que seguramente lo están viendo en sus prácticas, que son lesiones precancerosas. Son máculas eritematosas con una superficie descamativa, que si no las tratamos, pueden convertirse en un carcinoma epidermoide. Pero esta piel, ven esta piel de este paciente, este es un paciente adulto mayor, que tiene mucho daño solar. Ya, aparte de su queratosis actínica que vemos en el centro, vemos también telangiectasias, producto de la radiación solar. Vemos también manchas hiperpigmentadas. ¿Ya? La radiación del sol hay un efecto que se llama el efecto hardening, ¿ya? Que es con el cual la piel se va engrosando. Esta es una imagen de un camionero que durante 28 años cumplió la función de camionero, pero no se protegió del sol. Ya, por eso la zona izquierda está mucho más fotoenvejecida. Ven las arrugas, la piel seca, eso es porque como la luz izquierda, el lado izquierdo en esa zona penetraba la radiación solar, por eso es que por eso es que vemos en esta imagen mucho más daño. Y esta es una foto muy, muy conocida, que seguramente la van a ver en algún momento también en un congreso, en alguna otra exposición acerca de fotoprotección. Este paciente Bill McKegley. Ahora vamos a hablar de los fototipos de piel, ¿ya? Tenemos acá el fototipo de piel del 1 al 6. Esta es la clasificación de Fitzpatrick, ¿ya? El fototipo
El fototipo 1 va a ser la piel que siempre se quema y nunca se broncea. Y ectoscópicamente, ¿cómo va a estar esta paciente? Va a ser una paciente de piel muy, muy blanca, ojos y pelos claros, ¿ya? Pelirroja o rubia. El fototipo 2 va a ser una piel que casi siempre se quema y a veces se va a broncear. Los ojos de esta paciente son azules o pardos, puede presentar pelo rubio o también puede ser pelirroja y su piel es blanca. Luego tenemos al fototipo 3, que es la piel que se quema y generalmente se va a broncear. Son las pacientes de un color de piel tipo nórdico alpino. Luego tenemos al fototipo 4, que es una piel que raramente se va a quemar, pero casi siempre se va a broncear, ¿ya? Los ojos y el pelo van a ser oscuros y la piel va a ser blanca o poco tostada. Luego tenemos al fototipo 5, que va a ser la piel que se va a quemar raramente y va a tener una piel con un tono marrón. Y el fototipo 6, que va a ser la piel que casi nunca se va a quemar y mayormente pertenece a las razas negras. Entonces ahora ya sabemos acerca de la radiación, los fototipos de piel y vamos a hablar en sí de lo que es fotoprotección. Tenemos dos tipos de fotoprotección, la intrínseca y la exógena. La fotoprotección intrínseca va a ser el engrosamiento de la capa córnea, lo que les dije, el efecto hardening, producto de la radiación solar acumulada. También la producción de melanina, ya es un tipo de protección que produce nuestra piel. La activación de moléculas antioxidantes, el sistema de reparación del ADN y la síntesis de citocinas. Y la fotoprotección exógena es lo que ya nosotros nos colocamos, ¿ya? Por fuera de nuestra piel, ya sean fotoprotectores tópicos o los famosos bloqueadores solares. También existen los fotoprotectores, ¿cómo se llama? Orales. Y también podemos usar ropa con protección UVA, UVB, sombrero, gafas, sombrillas. Entonces, los fotoprotectores los vamos a usar ¿para qué? Para prevenir las quemaduras solares. El fotoenvejecimiento y la fotocarcinogénesis, que son producto de la radiación. ¿Ya? Entonces, ustedes, ¿no es cierto? Yo sé que todos saben de protectores solares, todos tienen algún protector solar en casa. Entonces, cuando recetamos un protector solar o cuando compramos un protector solar, hay unas letritas que se llaman FPS, que es el factor de protección solar. Ese FPS, ¿qué es lo que va a medir? La protección contra la radiación UVB, ¿ya? Cuando hablamos de factor de protección solar 15, va a filtrar el 90% de la radiación UVB. Cuando hablamos de fotoprotección solar 30, va a filtrar el 97%. Y cuando hablamos de fotoprotección solar 50, hablamos que va a filtrar el 99,9% de la radiación UVB. Entonces, esto es lo que significa el FPS. ¿Ya? Esto es importante que se lo aprendan. ¿Por qué? Porque es lo que le van a recetar al paciente. El paciente le dice, doctor, pero no existe un FPS 100. Sí existe, pero le va a proteger igual que un FPS 50. El FPS 100 protege el 100%, pero lo indicamos sobre todo en pacientes que tienen ya antecedentes de cáncer de piel. ¿Ya? Pero aparte, ese fotoprotector solar, para que nos proteja de la radiación UVA, tiene que indicar, ¿ya? Aparte del FPS, tiene que decir protección contra UVA. ¿Por qué? Porque los fotoprotectores solares que venden en el mercado, casi todos solamente protegen contra la UVB, que es la que más daño nos hace. Otro factor importante a tener en cuenta al escoger un protector solar es su resistencia al agua, ¿ya? ¿Por qué? Por el sudor, la piscina, la playa, a la cual están acostumbrados los pacientes. La resistencia al agua va a ser la capacidad del producto de permanecer en la piel tras el contacto con el agua. Cuando dice water resistant, es la capacidad protectora que va a permanecer en la piel después de 40 minutos en el agua. Y cuando dice waterproof, va a ser la capacidad que va a permanecer en la piel los 80 minutos en el agua.
Esa va a ser la diferencia. Entonces, recuerden, water resistant, 40 minutos en el agua y waterproof, 80 minutos en el agua. Ahora, tenemos diferentes tipos de filtros en estos protectores solares. Tenemos los filtros físicos, los filtros químicos y los filtros biológicos. Estos se han ido desarrollando con el tiempo para mejorar la estética, ¿ya? En un principio solo teníamos filtros químicos, que son los filtros orgánicos, los cuales van a absorber la radiación, van a reducir la energía y la van a transformar en calor. Teníamos el otrotileno, las benzofenonas y los salicilatos. También teníamos filtros físicos, que son los inorgánicos que van a actuar como pantalla. Estos van a reflejar la luz, van a reducir la incidencia y van a reducir los daños sobre la piel. Tenemos acá al óxido de zinc, al dióxido de titanio. Y también tenemos filtros biológicos. Estos ya son que se han añadido últimamente, que van a actuar como antioxidantes y reparadores y van a neutralizar los radicales libres. Acá, por ejemplo, tenemos la vitamina C, la vitamina E, tenemos ácido hialurónico, tenemos vitamina A, té verde. ¿Ya? Esos son los filtros. Cuando hablamos de filtros físicos, el óxido de zinc y el dióxido de titanio, esos son los que se recomiendan principalmente a los niños, son los fotoprotectores tipo pantalla, ¿ya? Son los que le dejan esa cobertura blanca que seguramente a muchos de ustedes no les gusta. ¿Por qué? Porque eso lo indicamos especialmente a niños. Cuando nosotros colocamos un protector pantalla, 100% filtro físico, te está protegiendo inmediatamente. ¿Ya? En cambio, los filtros químicos son los que ya le están dando al producto protección, pero le están dando mejor estética, ¿ya? No son blancos y hacen que se absorban mucho mejor. Acá, por ejemplo, acá es una diapositiva de lo que les estaba hablando, que los filtros físicos van a actuar como pantalla, ¿ya? Van a reducir y van a eliminar los efectos de las radiaciones ultravioletas sobre la piel, ¿ya? Y van a reflejar las radiaciones incidentes, o sea, va a producir un rebote. Tenemos acá el dióxido de titanio y el óxido de zinc. Y los filtros químicos, que van a ser compuestos orgánicos aromáticos, que pueden absorber la radiación ultravioleta. El mecanismo de acción va a consistir en que la energía absorbida se va a emitir nuevamente como radiación térmica. Entonces, los filtros físicos o los filtros pantalla se lo aplican, como les dije, y se absorbe inmediatamente. En cambio, los filtros químicos tenemos que esperar media hora antes la aplicación tiene que ser media hora antes de la exposición solar. Y ahora ya existe están habiendo muchos estudios acerca de que estos protectores solares mejoren, revierten el daño producido en el ADN, ya por la radiación. ¿Por qué? Porque recuerden que la radiación UVA y UVB van a producir inmunosupresión cutánea, ya van a provocar disminución de las células de Langerhans, que son células presentadoras que van a estar en la epidermis, ¿ya? Entonces, en general, como estrategia de fotoprotección, hay que evitar la exposición solar entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, porque es donde más radiación hay más índice de radiación. Hay que llevar ropa adecuada. Si nos vamos a exponer al sol, gafas, hay que ponerse, si vamos a ir a la piscina, ya existe o a la playa, las ropas de baño con manga, protección, que tienen protección contra la radiación, gafas, usar sombreros de ala ancha y la aplicación del fotoprotector. Recuerden 30 minutos antes de la exposición solar en el caso de los filtros químicos y usamos físicos o pantalla, inmediatamente te está produciendo la, la protección. Se recomienda palma completa, ¿ya? Pero es bastante, o sea, lo que recomendamos normalmente para la cara son 2 dedos. ¿Ya? O media palma para un niño promedio. Y hay que repetirlo, la aplicación cada 2 o 3 horas máximo, sobre todo si el paciente está ejercitándose o suda profusamente. Ahora, últimamente también estamos usando antioxidantes, ¿ya? Para la fotoprotección. ¿Por qué? Porque
ya no basta solamente con productos tipo que crema o productos fluidos para la piel, sino también buscamos fórmulas antioxidantes tópicas y orales. ¿Para qué? Para que actúen reparando el ADN. Por ejemplo, tenemos vitaminas como el ascorbato, el tocoferol y los carotenoides. También tenemos el resveratrol, que es un potente antioxidante, y el omega 3. ¿Ya? El omega 3 lo usamos bastante en dermatología como protector y también en pacientes que tienen diferentes patologías de la piel, como por ejemplo pacientes que tienen dermatitis atópica o psoriasis. Entonces, se habla de que la fotoprotección más eficaz actualmente se consigue usando tanto la terapia tópica como la terapia oral, ¿ya? Recuerden que la tópica hay que reaplicarla cada 2, 3 horas máximo. Ahora, hay que factores a tener en cuenta. Pacientes con diversas patologías requieren algún cuidado especial. Por ejemplo, un paciente con vitiligo requiere protección solar extrema todos los días del año. ¿Por qué? Porque esa zona en la que hay, ¿cómo se llama? Que no hay color, no está protegida. Tiene más riesgo de desarrollar melanoma, entonces tiene que protegerse con mucha más razón. Otros pacientes que requieren más cuidado, personas que tras hacerse algún tratamiento estético en la piel, tipo peelings o láser, ya tienen que cuidarse la piel, sobre todo lo recomendamos con fotoprotectores tipo pantalla. Ya otro día, perdón, otro caso son los pacientes que hacen deporte, ¿ya? Y también siempre esos pacientes que hacen deporte, tener el factor, lo que les hablé sobre el water resistant, ¿ya? Y el waterproof. La radiación solar es lo que le explicamos a las pacientes. La radiación solar está todo el año. Si bien en verano es más alta, hace más calor, la radiación solar está todo el año. Todo el año hay que protegerse del sol con los protectores solares. Ya, no hay que satanizar al sol. El sol es importante porque nos hace producir vitamina D, nos ayuda, nos alegra, porque cuando es invierno la gente tiende a deprimirse, los estudios lo dicen, pero siempre con cuidado. ¿Alguna pregunta hasta ahí para pasar a la otra parte de la clase que son fotodermatosis? Ya, entonces vamos a hablar de fotodermatosis. La fotodermatosis van a ser las enfermedades cutáneas en las cuales la fotosensibilidad patológica va a ser el fenómeno primordial. ¿Ya? Estas van a ser enfermedades que van a estar inducidas o exacerbadas por la radiación electromagnética, emitida por el sol o por fuentes artificiales. El diagnóstico tiende a ser clínico, ¿ya? La mayoría de veces, pero a veces es necesario comprobarlo con la anatomía patológica. Y también podemos hacer otros estudios fotobiológicos tipo fototest, provocación y fotoparche, ¿ya? Que eso lo hacen normalmente los alérgicos. Tenemos dos tipos de reacciones de fotosensibilidad. Las fototóxicas, que son las más frecuentes, no van a depender de una respuesta inmunológica y van a comprometer solo a la zona fotoexpuesta. Clínicamente, el paciente va a presentar eritema y ardor. Y tenemos otra reacción de fotosensibilidad tipo fotoalérgica, que son poco frecuentes. Ya las lesiones se van a extender más allá de las áreas que están expuestas al sol. Y este va a ser un mecanismo, va a ser mediado por un mecanismo netamente inmunológico. Clínicamente vamos a encontrar eritema, vesículas y ampollas. Tenemos, por ejemplo, la quemadura solar, que va a ser una reacción inflamatoria aguda de la piel que va a estar expuesta a la radiación ultravioleta. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Primero vamos a encontrar un eritema en las zonas afectadas que se va a producir después de las 2 a 6 horas de la irradiación.
Si la exposición va a ser más intensa o prolongada, podemos encontrar edema, dolor, vamos a encontrar vesículas, ampollas e incluso síntomas sistémicos como deshidratación o fiebre. Y alrededor de la semana, esto se va a resolver produciendo una descamación. El tratamiento, bueno, evitar la exposición solar de la fotodermatosis, como regla general, es evitar la exposición solar. Ya usar filtros solares, pantallas solares. Después de la irradiación, en este caso, podemos usar AINES y podemos usar también tratamiento tópico con corticoides, ya corticoides de muy alta potencia, si es en la del cuello para abajo, tipo clobetasol. ¿Para qué? Para que al paciente le disminuya el ardor, le disminuya el dolor. Y bueno, si el paciente se fue a la playa y no se puso nadita, nadita de protector solar y está todo quemado, podemos darle incluso corticoides orales, ya para disminuir esa inflamación. Ahora vamos a hablar de las fotodermatosis idiopáticas, ¿ya? Que son las del tema del día de hoy. Vamos a hablar primero de la erupción polimorfa lumínica o erupción polimorfa solar, que va a ser la más frecuente de todas las idiopáticas, de las fotodermatosis idiopáticas. En su fisiopatogenia vamos a encontrar una aparición retardada de los síntomas tras la exposición solar. Ya va a haber una hipersensibilidad tipo 4. Va a ser más frecuente en mujeres y pueden existir antecedentes familiares positivos. Se dice que una quinta parte de estos pacientes de estos pacientes afectados, tienen antecedentes de familiares también con esta patología. Clínicamente, como su nombre lo dice, vamos a encontrar lesiones polimorfas, ¿ya? Vamos a encontrar diferentes tipos de lesiones elementales: pápulas, vesículas, erosiones, costras, lesiones eczematosas tipo placa también. Que estas lesiones van a aparecer horas o días tras la exposición solar, ¿ya? Al momento de desaparecer no van a dejar cicatrices, pero sí pueden dejar una hiperpigmentación en la zona que hemos visto que está afectada. Y va a tener recaídas. La literatura dice que puede desaparecer espontáneamente, pero no es lo que se ve con frecuencia. Acá, por ejemplo, tenemos lesiones, vemos liquenificación en una zona fotoexpuesta, producto del rascado crónico en la zona del cuello y la zona también retroauricular. Vemos erosiones también, producto del rascado. Acá, por ejemplo, vemos pápulas en una zona fotoexpuesta, ¿no es cierto? Por eso se llama erupción polimorfa solar, porque tiene diferentes tipos de lesiones. Como les dije, la medida más importante en el tratamiento va a ser la exposición solar. Y acá sí recomendamos pantallas solares de amplio espectro. Acá los filtros solos no nos ayudan. A los pacientes les recomendamos pantallas. Podemos usar corticoides sistémicos, sí, cuando el paciente tiene muchas lesiones, sí. Corticoides tópicos, sí, de mediana o muy alta potencia, de acuerdo a la zona que vemos afectada. ¿Podemos usar otro tipo de tratamiento? Sí, podemos usar antipalúdicos como la hidroxicloroquina, talidomida también, betacarotenos o nicotinamida. Pero normalmente la mayoría de pacientes responden a los corticoides. Y en los pacientes, bueno, que ya no responden a nada, podemos usar incluso inmunosupresores, ya que son azatioprina o ciclosporina, que se les conoce como los ahorradores de los corticoides. Entonces, este es un cuadro resumen de la erupción polimorfa solar o de la erupción polimorfa lumínica. Va a ser, recuerden, una fotodermatosis inmunomediada. Vamos a tener una reacción de hipersensibilidad tipo 4. El factor desencadenante principalmente va a ser la radiación ultravioleta tipo a veces también la luz visible. Clínicamente, como su nombre lo dice, vamos a encontrar lesiones polimorfas y pruriginosas en zonas fotoexpuestas. El tratamiento van a ser los corticoides tópicos, ¿ya? Y la fotoprotección. Y bueno, la prevención, evitar la exposición solar y una fotoprotección continua. Otra fotodermatosis frecuente va a ser el prurigo actínico.
ya que esta es una fotodermatosis con una probable predisposición genética que va a afectar principalmente a niñas, ¿ya? Pero también puede afectar a niños alrededor de los 10 años de edad. Va a ser más frecuente en las mujercitas. Va a tener una evolución crónica y va a tener un carácter estacional y va a empeorar en la época de verano, ¿ya? Y va a afectar a las zonas expuestas de la piel. Acá, por ejemplo, tenemos dos niñas que tienen lesiones en zonas fotoexpuestas, rostro y miembros superiores. Va a ser prevalente, va a prevalecer sobre todo en Latinoamérica y como les dije, va a afectar sobre todo a niñas, ¿ya? Y también afecta a adolescentes. Va a ser más común, lo vamos a ver en personas de fototipo 3 a 5, ¿ya? Especialmente de ascendencia indígena o mestiza, por eso predomina en Latinoamérica, y a menudo puede persistir en la vida adulta. Este tiene, en la etiopatogenia, vamos a encontrar una asociación con los alelos del complejo de histocompatibilidad de R4, ¿ya? Vamos a encontrar una respuesta inmunológica normal a la luz solar. También vamos a encontrar una hipersensibilidad retardada tipo 4. Y la exposición solar en este caso va a inducir a una reacción inflamatoria crónica que no va a mejorar fácilmente con evitando el sol. Clínicamente, la palabra prurigo significa picazón. Ya vamos a encontrar lesiones pruriginosas muy intensas. El paciente va a presentar muchos signos de rascado, ya que van a ser persistentes y van a ser simétricas. Podemos encontrar pápulas, nódulos y placas liquenoides en zonas fotoexpuestas. En la zona de la cara podemos encontrarlo en la zona de las narices y las mejillas. También podemos encontrarlo en el dorso de las manos y en los antebrazos. Y en los labios, vamos a encontrar acá lesiones en los labios en forma de queilitis actínica. ¿Ya? En casos graves, este puede presentar un compromiso en áreas no fotoexpuestas, como por ejemplo los glúteos. Ya puede dejar cicatrices y también puede dejar hiperpigmentación residual y el prurito va a ser intenso y constante. Acá, por ejemplo, tenemos lesiones de prurigo actínico, ¿ya? Recuerden, son las fotoexpuestas, más que nada rostro, cuello, escote. Acá, por ejemplo, vemos a un niño que tiene lesiones papulares y placas eritematosas en la zona del rostro. Acá vemos unos brazos que están expuestos. ¿Ya? Y estos pacientes también tienen lesiones en los labios. Recuerden, las quelitis actínicas es esa placa blanquecina que se forma por la radiación solar en los labios inferiores, sobre todo. Y también pueden presentar conjuntivitis, ya producto de la radiación solar. Todo por una mutación genética. Entonces, en el tratamiento, la fotoprotección va a ser todo el año. Ya recomendamos protectores solares de amplio espectro, tipo filtros físicos, usar ropa oscura, sombrero y gafas, y sobre todo educar a la familia, ya que este paciente, como son de zonas rurales la mayoría, que este paciente tiene que protegerse del sol. En los brotes agudos podemos usar corticoides tópicos, ¿ya? Podemos usar también tacrolimus tópico en las lesiones crónicas o faciales. ¿Para qué? Para evitar los efectos adversos de los corticoides y antihistamínicos para el prurito. Y en casos graves o resistentes o muy extensos, podemos usar antipalúdicos como la cloroquina o la hidroxicloroquina y la talidomida. Otro tipo de fotodermatosis es el hidrovaxiniforme, que va a ser una enfermedad ampolla rara, ¿ya? Intermitente, cicatricial, que va a afectar a toda la piel que está expuesta al sol. Va a comenzar en la infancia y frecuentemente se puede resolver en la adolescencia o juventud. Se ha visto que existe una asociación con el virus de Epstein-Barr, ¿ya? En estos pacientes. Clínicamente, vamos a encontrar al paciente que va a tener máculas eritematosas, simétricas agrupadas, pruriginosas o con ardor,
que van a evolucionar luego a pápulas y van a evolucionar a vesículas, y estas vesículas pueden confluir y pueden formar incluso ampollas. Luego estas ampollas se rompen y van a dejar una costra, y al salirse esa costra van a dejar las famosas cicatrices vacciniformes, que son esas cicatrices deprimidas que dejaba la viruela. Por eso se llama hidroba vacciniforme. Acá, por ejemplo, tenemos, recuerden que empiezan como máculas, que se van evolucionando a pápulas y van a formándose, luego van a formarse costras y luego estas costras se rompen y van a dejar, acá en la foto B, estas ya son lesiones que van a dejar ya esas cicatrices varioliformes. El tratamiento va a ser la restricción de la exposición a la radiación ultravioleta, el uso de ropa adecuada y la fotoprotección solar. Podemos usar también corticoides tópicos y también en casos muy extensos podemos usar esteroides orales, betacarotenos o azatioprina, ciclosporina y antimaláricos. ¿Ya? Este es un cuadro del hidroa vacciniforme. Recuerden que se va a presentar sobre todo en la infancia o en la adolescencia. Va a predominar sobre todo en varones. Puede presentarse en zonas fotoexpuestas, cara, cuello, brazos. Las lesiones van a presentarse como vesículas o pápulas, van a evolucionar a costras y estas costras van a salirse y van a dejar cicatrices tipo viruela, por eso el nombre de varioliforme o vacciniforme. Recuerden su asociación viral con el virus de Epstein-Barr. Este va a presentar brotes recurrentes, pero tiende a mejorar con la edad. Y en algunos casos, no es lo frecuente, puede evolucionar el linfoma cutáneo asociada al virus de Epstein-Barr. Otra patología va a ser la urticaria solar, que va a ser una fotodermatosis muy poco frecuente, que va a presentarse en su patogenia similar a otros tipos de urticaria, ¿ya? Que va a ser a una reacción de hipersensibilidad tipo 1 mediada por IgE y también alérgenos fotoinducidos. ¿Qué es lo que cómo se va a presentar esta enfermedad? Los síntomas van a aparecer rápidamente, van a aparecer a pocos minutos después de la exposición solar. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en urticaria? En urticaria encontramos ronchas y abones, ¿no es cierto? Entonces, esas ronchas y abones las vamos a ver acá, en estas zonas fotoexpuestas. Vamos a encontrar también enrojecimiento y vamos a encontrar picazón intensa y el paciente también va a presentar sensación de ardor. ¿Ya? Las áreas afectadas normalmente son solamente las zonas que están expuestas al sol. La piel cubierta no tiene que presentar síntomas. Acá, por ejemplo, vemos ronchas y abones, ¿no es cierto? En el miembro superior y acá vemos ronchas y abones en el cuello y en el escote de la paciente. El tratamiento, como toda fotodermatosis, evitar exposición solar. Ya hay que usar también protectores solares de amplio espectro, antihistamínicos orales, ¿para qué? Para controlar la picazón. Fototerapia también podemos usar y en casos severos podemos usar el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal o algún tipo de inmunosupresor. Ya terminando la clase, bueno, falta esta y otra patología más. Vamos a hablar de la fitofotodermatosis. Ya, esta es una patología muy frecuente, sobre todo que tiende a presentarse en la época de Año Nuevo. Ya va a ser una reacción inflamatoria de la piel que va a ocurrir cuando se combinan dos factores. Contacto con ciertas plantas, sobre todo con las furocomarinas, y el contacto con la exposición a la luz solar, especialmente los rayos UVA. Por ejemplo, acá en Perú tenemos a la ruda, a la ortiga, a la lima y al limón, y al apio que tienen furocomarinas. ¿Ya? Clínicamente son lesiones que van a aparecer 24 a 48 horas después de la exposición. O sea, el paciente estuvo en contacto con la planta, luego se expuso al sol y después de 24 a 48 horas van a aparecer las lesiones. Como primero se va a presentar como eritema, puede presentar el paciente ardor o dolor en dicha zona, con manchas o ampollas también, siguiendo un patrón lineal o irregular de acuerdo a la superficie que tocó la planta.
¿ya? La cual, de acuerdo a la superficie en la cual la planta tuvo contacto con la piel. ¿Cuál es el problema? Que puede dejar una hiperpigmentación residual, una hiperpigmentación postinflamatoria. Acá, por ejemplo, vemos este paciente que estuvo en contacto con alguna planta, vemos, ¿no es cierto?, un patrón de distribución lineal con eritema, con vesículas, sobre todo en los miembros superiores y en los miembros inferiores. Por eso es importante la anamnesis. Ya, o sea, si alguien les manda esta foto y ustedes no saben la anamnesis, es un poco difícil adivinarlo. Por eso seguramente este paciente ha tenido contacto con plantas y luego se expuso al sol. Y a las 24 o 48 horas aparecieron estas lesiones lineales que también recuerden que toman la forma de la superficie que ha tocado la planta que ha tenido contacto la planta con la piel. Tratamiento, o sea, si el paciente tuvo contacto con alguna de estas plantas sospechosas, inmediatamente lavado para eliminar los tóxicos, ya evitar la exposición solar, corticoides tópicos para reducir la inflamación. Si vemos vesículas o ampollas, podemos usar soluciones secantes tipo solución de buró o sulfato de zinc. Podemos usar antihistamínicos vía oral también en caso de pacientes que tengan prurito, ¿ya? Y evitar rascarse para prevenir manchas o para prevenir la hiperpigmentación postinflamatoria. Y por último, vamos a ver a un trastorno genético muy infrecuente, que es el seroderma pigmentoso. Ya va a ser un trastorno genético autosómico recesivo, en el cual el paciente va a presentar extrema sensibilidad a la radiación ultravioleta. Va a afectar a 1 por 1 millón de recién nacidos. ¿Ya? En la fisiopatogenia vamos a encontrar una mutación en genes, en los genes que van a ser responsables del sistema de reparación de nucleótidos, de escisión de nucleótidos. Estos genes de qué se encargan de reparar el ADN, del ADN dañado por los rayos ultravioleta. Entonces, como este sistema va a fallar, entonces el paciente va a presentar extremada sensibilidad a la radiación. Clínicamente, puede presentar manifestaciones en la piel, en los ojos y neurológico en algunos casos, ¿ya? En la piel podemos encontrar eritema tras una mínima exposición al sol. Podemos encontrar léntigos, o sea, desde niños, ¿sabes? Esta patología se ve desde niños. Léntigos en niños, engrosamiento de la piel y alta tasa de cáncer de piel, sobre todo carcinoma vasocelular y espinocelular y melanoma desde edades tempranas. El paciente también va a presentar fotofobia o intolerancia a la luz, puede presentar conjuntivitis crónica, puede presentar queratitis y tumores en los párpados y la córnea. Y neurológico no en todos los casos, sino solo en algunos, puede presentar microcefalia, retraso mental, pérdida de la audición y dificultades motoras. Estos niños, por ejemplo, acá vemos un niño que tiene muchos léntigos solares, ¿no es cierto? Vemos léntigos. Vemos muchas lesiones costrosas en el rostro, ¿ven? Esta lesión que tiene en la nariz es un carcinoma epidermoide hasta que no se demuestre lo contrario. Ya también vemos en su bracito esta piel muy seca, muy manchada, muy dañada por el sol. Ya, esto es el seroderma pigmentoso. El diagnóstico es clínico. Los papás nos van a decir que el niño ha tenido quemaduras graves tras una mínima exposición solar. O sea, el paciente no necesita ni siquiera estar media hora en el sol. Basta con que se ponga 5 a 10 minutos y empieza a tener manifestaciones cutáneas. ¿Ya? Pruebas genéticas para confirmar el tipo de seroderma pigmentoso y cultivo celular con prueba de reparación de ADN tras daño inducido que no se hace acá en Perú. Esta patología no tiene cura, pero el manejo va a ser preventivo y sintomático. Entonces, ¿qué es lo que le decimos a los papás? Que tienen que evitar completamente la exposición solar. Tiene que usar una ropa especial con protección UV, gafas especiales, pantallas, ya, protector solar tipo pantalla, una revisión dermatológica frecuente para detectar algún cáncer de piel que se esté formando en estos niños. Ya hay esos cánceres de piel si se están formando, hay que tratarlos, hay que darle un tratamiento quirúrgico, un tratamiento láser, soporte neurológico y oftalmológico si el niño presenta alguna lesión en estos sistemas.
Y bueno, en investigación tenemos a las terapias génicas y la reparación enzimática tópica. El pronóstico va a ser variable y también va a ser si es que el paciente tiene algún daño neurológico. Ya, pero recuerden que estos pacientes van a desarrollar cánceres de piel muy jóvenes, desde niños y en los adolescentes. ¿Ya? Y la forma neurológica puede reducir significativamente la expectativa de vida. ¿Alguna pregunta? En general son más fotodermatosis, pero he tratado de poner solamente las más importantes para que ustedes sepan qué es lo que tienen que manejar. Sobre todo las dos primeras. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Todo claro, doctora. Ya, listo. Listo, chicos. Entonces eso sería todo. Cuídense, que pasen buen fin de semana y estudien.